noches, compañeras y compañeros. Esta noche presentamos un material histórico para nuestra organización, conocido como las historietas. Ya no llegaban a constituir una historia o un estudio histórico, sino que eran apuntes que recogían las luchas del movimiento sindical y popular de un largo periodo que va desde fines de los años 51 hasta los años previos a la dictadura. También se incluyen distintos materiales de nuestra organización. Una coyuntura muy difícil, muy compleja, ya que se caminaba hacia el golpe de Estado en unas luchas constantes contra los sectores gorilas y burgueses, que también de fuerte polémica y disputa con el reformismo en el campo popular. Estos apuntes que hoy editamos y ven a luz pública en el segundo tomo. Años anteriores ya editamos el primero, pero nos quedan algunos otros cuadernillos para poder editar posteriormente. Era un material de combate, no para el diletantismo intelectual. Es así que hoy lo colocamos arriba de la mesa para los necesarios debates sobre el pasado, pero también el presente y de cara al futuro que se abre por demás complejo. Los compañeros que me seguirán la palabra hoy con esta presentación, Marina y Juan, adelante. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, como dijo la compañera aquí, estamos para la presentación del folleto denominado Historieta 2 en la interna de FAO a los fines de los años 60. Es la segunda parte de un periodo que en principio la primera parte abarca del 51 al 66 y esta abarca del 66 al 69. Estos textos fueron redactados en forma original por Gerardo Gatti y recopilados de distintos materiales sindicales del momento. Luego fueron colectivizados y corregidos y fueron destinados a los militantes sindicales como una orientación y formación, así como un testimonio de una historia que se venía desarrollando. Es de señalar que la recuperación de estos materiales y otros fue debido a una estrategia que permitió tenerlos a buen resguardo de allanamientos y persecuciones, y fueron recuperados una vez finalizada la dictadura. La FAO, desde su inserción sindical, fue la promotora de la creación de la Convención Nacional de Trabajadores, como se denomina hasta hoy, sumándole actualmente el nombre del PIT, que surgió como forma de resistencia a la dictadura. La convención se llama convención como una forma alternativa a central, por su implicancia de fondo ideológico, resaltando la participación y la democracia de base. Esta formación ocurrió en 1964. El objetivo era dar vida a una unidad sindical que contemplara distintas tendencias y unificar luchas de distintos gremios fortaleciendo al pueblo. La iniciativa fue impulsada por gremios como FUNSA y Gráficos y también recibió el apoyo del Congreso Obrero Textil. Ahí tenemos nombres importantes de compañeros como Gerardo Gatti, León Duarte, Washington Pérez y Héctor Rodríguez por el Congreso Obrero Textil. Tiene un antecedente previo esta iniciativa en el año 56, que no prosperó, que fue impulsado desde la Federación de la Carne por compañeros anarquistas, apoyados por la Federación. Pero en ese momento finalmente no prosperó como unificación. En el año 1965, después de la Constitución, se promueve un gran paro general que fue muy importante y tuvo apoyo también de sectores estudiantiles, fundamentalmente de la FEU.
Por ese entonces, los sectores que respondían al Partido Comunista venían como observadores y después de esa importante movilización deciden participar como plenos, uniéndose en 1966 oficialmente porque, dada la importancia y crecimiento de la CNT, si no se sumaban, quedaban aislados. La CNT como base tenía algunos elementos fundamentales, que es una democracia de base con respeto a todas las decisiones. De cada gremio, un voto por gremio. Y como pilar fundamental, la independencia de clases, que significa independencia de patrones, gobierno y partidos políticos. Y también había un respeto de lucha de tendencias de acuerdo a la fuerza de cada sector y concepción. También he de resaltar que en 1965, aparte del paro, que fue en octubre, hubo una instancia en el mes de septiembre que se llamó Congreso del Pueblo, buscando juntar sectores que en ese momento, junto con la convención, eran fuerzas populares, barriales y estudiantiles. Y tuvo esa instancia como gremio participación importante de la UTA, que promovía tierra para el que la trabaja y reforma agraria. Y también sectores estudiantiles por educación popular. Y desde los barrios se promovió contra el agio y la carestía. Ahí se puso el acento en este congreso en la independencia de clases, en la independencia de partidos y de patrones y aspirar a reformas estructurales de fondo. Esta iniciativa la enriqueció por el vaciamiento de sectores reformistas que no le interesaba seguir adelante con ese proyecto. Pero parte de ese programa lo toma el Congreso de la CNT en el 66. Es así que en el 1966 se impulsa también la tendencia, que es una forma de unir gremios para la lucha y fortalecer la democracia sindical, siendo pilares gremios como FUNSA en el Congreso Obrero Textil, así como algunos otros gremios fogueados en ese momento en distintas luchas. En estos años la represión no es ajena. Desde las medidas prontas de seguridad que comienzan a aplicarse en el 52, donde sucede el llamado paralelo 38, y también surgen los llamados gremios solidarios, donde se destacan los metalúrgicos, como los compañeros Blas, Facal y Juan Galarza. Después hay importantes conflictos en los años 50 que tienen que ver con la industria frigorífica, con el peligro del cierre del frigorífico y la irrupción de los cañeros de río. En 1965 vuelven a implementarse las medidas prontas. Es así que debido a todos estos avances de la represión, se plantea en el Congreso de la CNT una propuesta que si se hace un golpe de Estado, automáticamente se declararía una huelga general en defensa de la libertad. Medida inspirada en el hecho de la Revolución Española. Esto fue aprobado por todas las tendencias en el Congreso. El tomo que nos ocupa abarca del 66 al 69. Este material incluye declaraciones, balances de gremios de tendencia, conflictos grandes que hubo en el 69, como el de la carne y el conflicto bancario, que fueron muy duros, y una referencia al de UTE. Tanto los obreros de UTE como los obreros bancarios fueron militarizados para obligarlos a ir a trabajar. Eso se instauró bajo las medidas prontas de seguridad y hubo reclusión en los cuarteles sin proceso por tiempos que fijaban ellos de numerosos militantes sindicales y estudiantiles. En esa época, de ahí surge la consigna liberar a los presos por luchar. En esos años surge también Arriba los que luchan, que se quedó instaurada para siempre.
Todos esos años son muy convulsionados, con mayor represión, pero también hay respuesta del movimiento popular. Hay que recordar que en esa época, ya en el 66, se realiza una constitución que es más autoritaria y da más poderes al Poder Ejecutivo. Luego comienza el llamado periodo de dictadura constitucional por el Pachecato. También tenemos que recordar que en el año 1967, exactamente en diciembre, pasa a la clandestinidad la FAU, el MRO y el Partido Socialista y se cierra el diario Época. Eso fue, como pretexto, fue el apoyo de estos, o sea, del diario Época y estos grupos, a la OLAS, que era un intento de Cuba para oponerse a la OEA con acciones de sectores y países latinoamericanos. La FAO apoyó esto por el lado de la lucha antiimperialista y la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, en 1968 hubo los primeros asesinatos de estudiantes y una escalada como respuesta sindical, estudiantil y barrial. En lo estudiantil surge también importancia de gremios como secundaria, punto y magisterio, aparte de la FEU. Desde la FAO surge el impulso social llamado Resistencia Obrera Estudiantil, donde se unen fuerzas gremios obreros estudiantiles, siendo pilares FUNSA, Duarte en la articulación, así como otros gremios como panaderos. Y en la parte estudiantil fueron pilares sectores de secundaria y magisterio, y algunas facultades en un principio también como medicina, agronomía y arquitectura. Bueno, el año 69, con todo el conflicto bancario y de la industria frigorífica, fue muy movido. Además, en el Cerro y la Teja, toda una barriada apoyaba activamente los conflictos. Y mucha gente además dio refugio a bancarios que se iban de la casa para escapar de la militarización obligatoria. Bueno, este es un pequeño pantallazo histórico, así, por arriba del momento, y nos interesaba por eso refrescar estos documentos, así como resaltar que la CNT en su interés fundacional le da importancia a la democracia directa, a la independencia de clase y a la construcción de un pueblo fuerte. Un pueblo fuerte que defienda sus derechos por todas sus fuerzas y que tenga en el horizonte un mañana y un mundo nuevo, sin explotados ni oprimidos, libres e iguales socialmente hablando. Consideramos que esto es un aporte a la construcción de un relato que muchas veces ha sido olvidado y deformado por parte de sectores de otra concepción. También nuestro más sincero recuerdo a compañeros hoy todavía desaparecidos y asesinados por la dictadura cívico-militar. En esos enterramientos que no borrarán su lucha y su memoria, como Gerardo Gatti, León Duarte. Arriba, los y las que luchan, ni olvido ni dolor. Bueno, un poco voy a tratar de ser breve. Estos dos materiales, como bien dijo la compañera Marina, bueno, no, vamos a decir, sí tienen una cronología y un ordenamiento histórico, pero no pretenden ser documentos históricos, ¿no? O sea, en realidad, desde el punto de vista del criterio político de la selección de aquellos compañeros que empezaron a trabajarlo, los textos, está el espíritu de que siempre sirvan como un instrumento para reflexionar, como un instrumento para intentar dinamizar la lucha del presente, ¿no? Sin tratarlos como tablas de mandamientos, ¿no? Ni cosas que están talladas en mármol, sino cómo recoger algunos elementos que están en el orden
del entronque histórico de la época y que, sin embargo, podemos identificar fenómenos que actualmente también ocurren. O sea, a nosotros nos interesaba en particular, pueden encontrar en los libros un montón de aportes que son documentos que están hechos, declaraciones, manifiestos, documentos, mociones, balances que están hechos siempre de cara a analizar luchas, ¿no? Entonces, eso de alguna manera rescatar como elemento fundamental a la hora de pensar la historia del movimiento obrero, como pensar la historia también de las luchas obreras. Muchas veces en una historia que pasa por alto el día a día, donde ocurrían realmente un montón de luchas importantísimas, sobre todo para la gente que las vivía y que las protagonizaba en años y años de enfrentamiento con la represión, de avanzadas de la patronal, de épocas extremadamente represivas. Sobre todo en la concepción de que la historia del movimiento sindical no puede ser contada si no es contada a partir de un balance crítico de la historia misma de cada una de las luchas que fueron dando lugar a determinados sucesos históricos. Para no entender la unidad del movimiento obrero como algo, como un proceso de maduración, como algunos lo plantean históricamente, no decir, no, el movimiento obrero fue madurando y se dio cuenta que, ¿no? Sino como una necesidad estratégica, una necesidad histórica, del punto de vista del nivel de los desafíos que había para enfrentar y que sigue habiendo al día de hoy. Ahora, una unidad que tiene que tener como condición el espíritu de lucha del movimiento obrero y la lucha como motor de modificación de la sociedad en ese horizonte emancipador que nombraba Marina en el final de sus palabras, y que también están en la primera parte del estatuto de la CNT, que es un estatuto que es bien interesante de leer porque es un estatuto de convención, como dijo la compañera, que tiene algunas cosas que son muy particulares y que siguen vigentes hasta hoy y que nadie, a pesar de los desbalances en la correlación de fuerza interna, se ha atrevido a tocar, ¿no? O sea, tiene un valor histórico desde el punto de vista de su peso en relación al momento en el que fue generado. Después otra cosa que nos parece muy interesante de estos materiales tiene que ver con cómo se analizaba, vamos a decir, los procesos a la interna del movimiento obrero, y hay una cosa que venimos insistiendo también a partir del 1 de mayo, de algún artículo que salió también en Lucha, era cómo analizamos, vamos a decir, la historia del movimiento obrero, la historia de las luchas sociales y populares, y la historia también de las expresiones de lucha dentro del movimiento obrero como procesos paralelos, ¿no? Es decir, cómo los compañeros, las compañeras en aquella época, entendían a la posibilidad de la unidad en función del desarrollo de una fuerza propia. Y ahí la necesidad permanente, al mismo tiempo de construcción vamos a decir, de fortaleza de la organización sindical, de democracia interna, de base, de funcionamiento, de tendencia. Es decir, sin tendencia no hay unidad posible del movimiento obrero, porque, vamos a decir, sin una fuerza que dispute en el marco de varias fuerzas que están como parte del pueblo en la cotidiana, está condenado a reproducir otros esquemas que no son los que no significan, digamos, una síntesis, sino que son una imposición de una correlación de fuerza despareja, vamos a decir. Eso nos persigue hasta hoy en día, ¿no? Porque a veces cuando hay algunas discusiones en cuanto al despliegue más estratégico y a las posiciones que tiene cada organización sindical, se recurre generalmente al problema de la unidad como un problema, vamos a decir, como un factor que planche lo que son las diferencias políticas en el debate, las diferentes posiciones en torno a algunas temáticas que son parte de la vida del movimiento obrero. Entonces creo que una cuestión fundamental tiene que ver con concebir, digamos, la lucha obrera en el marco del desarrollo de la posibilidad de opinar en ese debate con fuerza, que para nosotros es, en el primer tomo está un poquito el tema del llamamiento de la formación de la tendencia, casi al mismo tiempo que se da el proceso de unidad. Un poco eso nosotros lo rescatamos a partir de procesos de actualidad, en donde vemos que es absolutamente necesario, fundamental,
diría, condición para poder, vamos a decir, desplegar la discusión en el marco del movimiento obrero, el desarrollo de una fuerza propia que dispute y que, bueno, que tenga posibilidad de dar opinión en el marco de ser, también existir, digamos, tener nivel de existencia y nivel de importancia en lo que son las organizaciones sindicales. Ahí hay un gran punto que para nosotros es importante, que es eso, es decir, bueno, no considerar que por estar los sindicatos unidos en un mismo centro, como dice el estatuto de la CNT, se acaban las diferencias, ¿no? Y que de alguna manera va a haber una uniformidad en las posiciones dentro del movimiento sindical, como tampoco pensamos que lo va a haber en la sociedad en su conjunto, es decir, en cualquier horizonte de ruptura, en cualquier construcción de una sociedad nueva, también seremos en ese sentido, o por lo menos nos consideramos nosotros, seremos una parte más del pueblo y tendremos que ahí, a partir del despliegue de la política y de las razones, de las ideas, poder bueno, ir ganando posiciones, ir teniendo posibilidad de que vayan funcionando las cosas de acuerdo a lo que nosotros planteamos. De alguna manera es plantear una posición concreta en el sentido de no comerse la comida con que vamos a decir que existen posibilidades de síntesis política o síntesis ideológica en el marco de lo que es la lucha popular. Entonces, bueno, ahí el desarrollo, yo creo que esa es una herramienta muy válida, sobre todo para el momento en que nos encontramos actualmente, porque si leemos un poco ahí, que tiene valor, tiene un alto valor también leer vamos a decir, la forma de denuncia que tienen algunos materiales, denuncian exactamente los mismos problemas que tenemos hoy. Es decir, bueno, la confianza, por ejemplo, en el marco de la asunción de un nuevo gobierno, en el caso aquel del Gestido, bueno, la confianza de todo el reformismo en que el nuevo gobierno iba a tener, ¿no? El llamado al diálogo social, cosas que se van repitiendo, pero inclusive algunas cosas que de otras tiendas se repiten o se toman, desde el punto de vista histórico, como un elemento a reproducir, sin tener en cuenta particularidades de la época, circunstancias, etc. Y se vuelven a repetir esquemáticamente, como por ejemplo el ahora mentado Congreso del Pueblo, que nos tiene en esa discusión en este momento, ¿no? Es decir, el primer Congreso del Pueblo, que significó un hito importantísimo, del cual aún hoy todavía se nutren las plataformas obreras y las plataformas sociales y populares por la profundidad y lo hondo de las definiciones, a las dos experiencias que fueron payasescas, del segundo, que nadie se acuerda, y del tercero que viene ahora, en donde terminás discutiendo con los patrones, con la iglesia, con los representantes de la clase política, etc. Entonces, de alguna manera reivindicar, bueno, sobre todo el rol de la tendencia como una pata fundamental dentro del movimiento obrero para poder mantener en alto los principios de independencia de clase, de lucha, ¿no? Del carácter, digamos, combativo que debe tener la lucha de los trabajadores, y del elemento solidario como algo fundamental que realmente haga que esa unidad valga la pena, vamos a decir. Esa unidad pensada como una herramienta para luchar mejor y no como algo que, bueno, termine siendo un escollo para asaltear para poder pelear en algún momento. Los apuntes de la organización, como decía la compañera Marina, son producto también de que ha habido una política sostenida de preservación, a pesar de que pasaron por muchos años donde muchas cosas se han perdido, y bueno, por suerte se pudieron conservar un montón de estos documentos, de estos aportes tan importantes de muchos compañeros luchadores sociales, y bueno, nosotros pensamos que es un poco una responsabilidad política poder ayudar a recopilarlos e irlos editando, sobre todo en el marco de que vamos a decir, nos volvemos a enfrentar o nos continuamos enfrentando a fenómenos similares, porque las condiciones, digamos, de dominación no han sido modificadas, ¿no? Incluso, vamos a decir, en el marco de aún mayor confusión a partir de todo lo que fue el periodo de gobierno progresista, donde, bueno, muchas de estas tensiones, de estas contradicciones se colocaron al rojo vivo. Un poco la idea siempre es, en el marco también de los 50 años de la heroica huelga general, que eso vendrá para otro capítulo, que también hay información, que es lo que decía Marina, seguir en
en esta serie de librillos que son de fácil lectura, de lectura militante, que son instrumentos para que los militantes y las militantes puedan extraer de allí algunas conclusiones para permitirle el despliegue actual, poder, vamos a decir, insistir en lo que tiene que ver con un balance, vamos a decir, de toda una etapa, que si se quiere se sintetiza en ese documento de las 3F, que tan necesario es para el análisis y que tan olvidado es desde la propia formación sindical que se da desde las corrientes mayoritarias o desde las tendencias que hoy tiene la dirección de la CNT. Prácticamente de las 3F no queda absolutamente nada, ¿no? Sí queda, vamos a decir, desde el punto de vista subjetivo, la gran conclusión, y que yo diría que se repite, o la repetimos en nuestras cabezas sostenidamente cada vez que hacemos un balance de determinadas luchas, de que, vamos a decir, la derrota de un modelo de construcción sindical, ¿no? La derrota histórica de un modelo de construcción sindical que se dio en ese balance de la huelga general, cuando la gente participaba en algunas charlas de estos últimos años, donde los compañeros nos contaban, la gente reintegrándose a laburar con compañeros secuestrados, con compañeros detenidos, con dirigentes clandestinos, gente que fue destituida, echada, despedida, que tuvo que seguir, vamos a decir, todo eso que hizo pelota la derrota, lo hondo que caló, la entrega de un montón de concepciones, digamos, y de dirigentes que jugaron un papel determinante, y también el pensar la huelga en defensa de la democracia representativa, ¿no? Que tiene ahí también hay otro tema en el cual también creemos que tiene que haber, por lo menos, la posibilidad de sostener otra visión que existió realmente, que no es que nosotros la estemos inventando, sino que existió y que puso sobre todo músculo, tendón y sangre también, ¿no? Y bueno, que permanentemente se trata de olvidar, de denostar, en función de lecturas que tienen que ver con cuestiones meramente oportunistas desde el punto de vista electoral, o que tienen que ver con cálculos políticos que no son los que le interesan, digamos, a los de abajo y a las de abajo en la posibilidad que tienen de desarrollar sus anhelos. Un poco era eso, agradecerles a todos y a todas por venir. Ojalá el material pueda, digamos, cumplir la función para el que fue pensado, que es enriquecer el debate y que también un montón de compañeros y compañeras que nos toca desplegar la lucha actualmente en los diferentes espacios de organización popular, podamos extraer de allí lo nutritivo de su contenido no para aplicarlo como una repetidora en el marco de una, vamos a decir, necesidad disciplinada de volver a repetir lo mismo, sino para utilizarlo de caja de herramientas para resolver un montón de problemas que nosotros a veces pensamos que son nuevos y que sin embargo son viejos, ¿no? Son los mismos que enfrentaban. Habla de que, vamos a decir, quienes hoy tienen alguna idea no son de hoy y no son producto de cuestiones casuales, sino que tienen también un entronque histórico y una posición ideológica atrás que han representado, vamos a decir, muchísimos años de derrota tras derrota, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? con el modelo de construcción, con el método, con la forma y con el rol que se le otorga a las organizaciones sindicales y populares y los procesos de lucha. Bueno, muchas gracias.